principales causas de la crisis civilizatoria para lograr una convivencia armoniosa entre los estados y el uso racional de las fuerzas militares son la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Muy buenas tardes. A continuación les presentamos un video hablando de la geopolítica, capítulo 2, las causas a atacar. Geopolítica tradicional. Antecedentes de la geopolítica tradicional. En la antigüedad, Heródoto relacionó la geografía y su clima con el carácter del ser humano. Tucídides generalizó la tierra que tiene influencia sobre el carácter de los pueblos. Platón, el carácter de los pueblos en relación al terreno que ocupan era una ley. Cicerón se opuso a los dos anteriores filósofos. La postura de Platón y Aristóteles era más económico que cultural o militar. En la Edad Media, la Iglesia dogmática retrógrada evitó que los estudios geográficos llevaran adelante, por lo que la geopolítica también se estancó. En la Edad Moderna se reanudó las investigaciones, gracias a la invención de la brújula. Nicolás Maquiavelo fundamentó que los estados eran producto de sus leyes y sus ejércitos. En 1923, Haushofer editó su Revista de Geopolítica, la cual nos dice que geopolítica es la doctrina de las relaciones de la Tierra con los desarrollos políticos. Este es un cuadro resumen en el cual diferentes autores llegaron a la conclusión de 3 definiciones de geopolítica, las cuales son: geopolítica es la ciencia del Estado considerándolo como un organismo. Geopolítica es la geografía aplicada a la política, orientada por la geografía o estudio de la influencia de la geografía sobre la política. Y la geopolítica es la geografía combinada con otras ciencias aplicada a la política o estudio de la influencia múltiple de la geografía, la geohistoria y otras ciencias relacionadas con la geografía sobre la política. Una vez caído el muro de Berlín, se impuso el capitalismo. Sin embargo, al observarse las deficiencias de este, se implantó el neoliberalismo, creando una sociedad comunista. Japón y Alemania, los principales perdedores de la guerra, desarrollaron la geoeconomía para que la dominación se dé mediante el consumo y la dependencia económica de países en desarrollo. La geopolítica versus la geoeconomía. Hablando sobre la geopolítica, sabemos que incorpora el análisis de las estrategias de sus gobiernos y sus causas y consecuencias en las relaciones interestatales. Por otro lado, la geoeconomía es la relación entre la política económica y cambios en el poder de un Estado o en su geopolítica. La geopolítica nace antes de la Segunda Guerra Mundial, la geoeconomía desde la caída del muro de Berlín. El origen de la geopolítica se dio en la antigüedad y con el paso del tiempo se fue consolidando hasta su nacimiento como tal entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, siempre con la premisa determinista geográfica, que se trata de la íntima relación entre el Estado y el espacio geográfico, con base en la agresión militar para toma de decisiones políticas. En la segunda mitad del siglo XIX, las naciones europeas y Estados Unidos empezaron a buscar la hegemonía mundial, lo que llevó al desarrollo de escuelas geopolíticas y a las 2 guerras mundiales posteriormente. Como contexto histórico de la geoeconomía, vemos que la derrota en la Segunda Guerra Mundial de Alemania y Japón llevó a estos países a abandonar la geopolítica tradicional en favor de la geoeconomía. De esta forma no necesitarían superioridad militar, sino solo ejercer control mediante aprovechamiento del consumo y creación de dependencia económica de otros países. Aquí podemos ver un resumen de ambos contextos históricos describiendo los conceptos desarrollados, los medios, la dimensión, la hegemonía, la expresión de poder preponderante y la escuela geopolítica dominante en los distintos periodos de desarrollo. Considerando las distintas definiciones de geopolítica, vemos el pensamiento egoísta e individualista de los países que siguen esta forma de hacer política.
Tanto la geopolítica como la geoeconomía están pensadas para favorecer al más fuerte sin importar el resto. Por esto, estas dos corrientes están en puntos críticos debido a los daños por las guerras y la enorme explotación económica. Gracias por ver nuestro video. Así que deja tu like y comparte.